Utilizaré para este comentario las fábulas El ladrón de pollos, El hombre al fondo del pozo, dirección contraria, cada cual que escoja la fábula que crea conveniente. Fábula El ladrón de pollos. Había una vez un hombre que robaba cada día un pollo a sus vecinos. Es malo robar, le advirtió alguien. Voy a enmendarme, prometió el ladrón de pollos. Robaré un pollo al mes, desde ahora, y ninguno desde el próximo año. Si él sabía que estaba cometiendo una mala acción, debió haberse corregido de inmediato. ¿Por qué esperar otro año? Menció. Fábula El hombre al fondo del pozo. Hubo en otro tiempo en el reino de Song, un tal señor Ding que no tenía pozo. Cada día, un hombre de la servidumbre dedicaba todo su tiempo para asegurarle el servicio del agua, pues debía ir a buscarla muy lejos. Para simplificar el trabajo, Ding hizo cavar un pozo en el patio. Al hacer cavar ese pozo en mi patio, me he ganado un nombre, le dijo a un amigo. Este amigo se lo contó a otro, y, pasando de boca en boca, la observación se convirtió en esto. El señor Ding, al cavar un pozo en su patio, encontró a un hombre. Estas palabras se divulgaron a través de toda la región y llegaron a oídos del rey, quien hizo llamar a Ding para saber de qué manera había encontrado a un hombre en el fondo de su pozo. Ding le explicó: ese pozo cavado en mi patio me evitó el tener que acarrear el agua desde tan lejos y por lo tanto me proporcionó 2 brazos más para los trabajos de casa. Eso es todo. Fábula dirección contraria. El príncipe de Bei tomó la determinación de invadir Andan, capital del reino de Zhao. Aunque Jiliang andaba por entonces de viaje, en cuanto lo supo regresó, sin esperar siquiera a que se estiraran sus ropas arrugadas ni sacudir el polvo de sus caballos. Fue a ver al rey cuando regresaba. Dijo: me crucé en el monte Tianbu con un hombre que se dirigía al norte. Me dijo que iba al reino de Chu. Si es así, ¿por qué se encamina hacia el norte?, le pregunté. No importa, replicó. Tengo buenos caballos. Sus caballos pueden ser excelentes, pero usted ha tomado una dirección equivocada. Bueno, tengo bastante dinero. Puede tener bastante dinero, pero esta dirección es la contraria. Bueno, tengo un magnífico cochero. Cuanto mejores sean sus caballos, le dije. Cuanto más dinero tenga y cuanto más experto sea su cochero, tanto más se alejará del reino de Chu. Anécdotas de los reinos combatientes. Anécdotas de los reinos combatientes. Comentario: las fábulas El ladrón de pollos, El hombre al fondo del pozo, dirección contraria. Estaría bien que escucharan este comentario en el Banco Mundial, en el Banco Central Europeo, y todo el quiera. Periódico El Mundo. Iglesia Católica. El Vaticano estudia la ordenación sacerdotal de hombres casados en zonas aisladas. Angelo Carconi, F. 17 de junio de 2019. Yo del Vaticano permitiría ordenar sacerdotes casados en todo el mundo, así como también permitir a monjas que no sean de clausura, o monjes de clausura, el poderse casar y formar una familia, que no es malo. Por fin un cambio en la iglesia después de tantos siglos, y que sería bueno para que los jóvenes y no tanto se acercaran a la iglesia. Para mí no sería ningún escándalo. Partitura musical, partitura musical, partitura musical. Sería una forma de ver que hemos evolucionado. Otro tema: cáncer. Web http, compromiso A3 Media con constantes vitales. El equipo del Dr. Barbacid logra la desaparición total del cáncer de páncreas más agresivo. El Dr. Mariano Barbacid, destacado bioquímico, investigador en oncología molecular y miembro del Comité de Expertos de Constantes y Vitales, ha presentado junto con la Asociación Española contra el Cáncer, AECC, los resultados de uno de los trabajos más importantes realizados en la investigación contra el cáncer de páncreas. Regresión completa de los adenocarcinoma dúctiles pancreáticos avanzados tras la inhibición combinada del GFR y CRAF. Periódico El Periódico. Creado en Barcelona un fármaco que evita la metástasis del cáncer y reduce el tumor. El MSC1 ha empezado a probarse en 40 pacientes de Barcelona, Nueva York y Toronto. F. Barcelona, 11 de junio de 2019. Periódico ABC. Desarrollan el primer fármaco del mundo que bloquea la metástasis. Investigadores españoles crean un nanocompuesto que frena la expansión del cáncer de colon. Periódico El Ideal. El chupa chup de hielo que evita los efectos secundarios de la quimio. Domingo, 22 de marzo de 2015, 18:35. Wicambieroes, una asociación sin ánimo de lucro de Valladolid. Periódico ABC. Científicos del CNIO descubren un escudo protector para evitar los daños de la radioterapia. Investigadores del CNIO dan el primer paso para desarrollar un compuesto que evite los daños de la radiación en los tejidos sanos. Madrid, 31 de mayo de 2019. La radioterapia contra el cáncer más avanzada llega a España. A corregir la posición del paciente durante la radioterapia mejora la supervivencia. 7 de cada 10 equipos de radioterapia quedarán obsoletos en 2020. Web Cadena SER. El Virgen del Rocío halla la clave en la metástasis del cáncer de pulmón. El hospital ha descubierto
descubierto una mutación genética presente en el 30% de los enfermos que indica el riesgo de que se extienda el tumor. Estaría bien que de verdad sentaran expertos médicos de la sanidad pública y privada, para que se pusieran a investigar los fármacos existentes en el mundo que bloquean las enfermedades de cada especialidad y que se hiciera un estudio económico en la reducción en el gasto de la sanidad que tendríamos en España. Ahora falta que ocurran varias cosas. La primera es que se le dé el valor debido en España y dinero para desarrollarlo aquí en España. Segundo, que a las farmacéuticas les interese económicamente que sean de aquí, españolas, y seamos nosotros los que exportemos a cualquier país del mundo, y prevalezca la vida sana de una persona. Tanto que hablamos de solidaridad, tendríamos solidaridad y respeto que se demostraría en dos planos. Primero, el mantenimiento de la vida, alargamiento de la esperanza de vida y pensiones. Segunda, reducir la enorme deuda de la seguridad social. Periódico La Razón: la seguridad social dispara su deuda un 64% con Sánchez. Las administraciones públicas deben 1,18 billones de euros, lo que representa casi el 97% del PIB. Maisanova, Madrid, 19 de junio de 2019, web Antena 3. El despilfarro de las arcas públicas supera los 80.000 millones de euros, más de lo que se destina en sanidad al año. Al año se construyen decenas de obras innecesarias, otras se abandonan o están mal utilizadas. Este despilfarro supera los 80.000 millones de euros y se da especialmente en Cataluña, Madrid y la Comunidad de Valencia. Es más de lo que supone el gasto sanitario del país en todo un año. 16 de junio de 2019. Tercero, no tener que subir impuestos, luz, agua, gas, IBI, teléfono. Cuarto, escuchaba yo el otro día un programa de radio, si no recuerdo mal, en la que hacían una entrevista a una reumatóloga. Esta señora decía que estaban haciendo una campaña de información dirigida tanto a médicos de atención primaria como a enfermos de esta especialidad, en la que es residencia unos fármacos existentes que hacían que esta enfermedad no se desarrollara más de la cuenta y produjera una discapacidad, y por tanto el uso de medicamentos, y lógicamente si la persona no tiene ingresos ninguno, la posibilidad de pedir una pensión no contributiva. La lástima que no me acuerdo del nombre del programa ni de la persona a la que entrevistaban ni la periodista que realizaba la entrevista su nombre, pero sí que lo escuché. Es de estas veces que, como en televisión, hacer un zapping para ver lo que hay en los demás canales, pues eso me ocurrió con la radio, sin que prevaleciera las cuentas económicas de estas empresas y la Agencia Europea del Medicamento, y si existe algún otro organismo semejante en el mundo. La sanidad pública y privada española se podría ahorrar muchos millones de euros. Lo digo con conocimiento de causa. Mi madre estuvo 10 años con un cáncer. En una de las ocasiones me dio por mirar lo que costaba una caja que traía solo 3 pastillas y costaba 6.000 euros. Lo ponía a la tapa de la caja, lo que produjo en mí un prodigio momentáneo. Yo, que soy casi ciega, recuperé la vista del tirón. Cara con amplia sonrisa y los ojos bien cerrados. Cara con amplia sonrisa y los ojos bien cerrados. Cara con amplia sonrisa y los ojos normales. Cara con amplia sonrisa y los ojos normales. Cara con amplia sonrisa y los ojos abiertos. No había visto tantos ceros en una caja de medicamentos nunca. Menos mal que lo cubría la seguridad social. Yo quería mucho a mi madre, pero viendo el problema de la pirámide de población que existen más personas jubiladas o con paga no contributiva que personas trabajando, cotizando, y desempleados, que nacimientos, lo que produce el elevado déficit de deuda seguridad social, sin olvidar de excesivos números de cargos políticos y el descontrol de. Periódico El Mundo: el Tribunal de Cuentas detecta el pago de pensiones asistenciales a más de 1 millar de fallecidos. Madrid, 16 de junio de 2019. El IMSS pagó en 2016 un total de 1.096 pensiones no contributivas a personas ya fallecidas por un importe superior a los 11 millones de euros, del que solo se han recuperado en torno a 2,2 millones, datos por comunidades autónomas. De acuerdo con este informe, Comunidad Valenciana, 234, Galicia, 208, Andalucía, 186, y Canarias, 134, son las comunidades autónomas donde el IMSS pagaba en 2016 un mayor número de pensiones no contributivas a personas fallecidas. Le siguen Madrid, 94, Castilla y León, 76, Castilla-La Mancha, 65, Cataluña, 36, Cantabria, 26, Extremadura y Asturias, 9, Aragón, 8, Murcia, 4, Ceuta y Melilla, 3 cada ciudad autónoma, y Baleares, 1. Estaría bien que se investigara también en relación con las pensiones no contributivas que se le da a los inmigrantes y cualquier otra ayuda que no les permite vivir en su país o viajar a ellos con dicha ayuda, y sin embargo lo hacen en el caso de cumplir con los requisitos dichos anteriormente, retirada automática de la ayuda, sin miedo ninguno, y que hace en su país protesta a través de nuestra embajada, que protesta que cumplan los requisitos y sino que las pidan en su país, que muchos a veces la legislación muestra pedir sus derechos pero no lo hacen en su país. Cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa. Y además que la factura sanitaria de los inmigrantes ilegales las paguen sus países de origen, para bajar la deuda y compensar la falta de cotizantes y más pensionistas. www.todisca.com/
El 34% de las personas con discapacidad están en riesgo de exclusión sanitaria. Estos datos han sido mostrados en el 8 informe sobre exclusión y desarrollo social en España publicado por la FOESA Tododisca 18 junio 18, 2019. Web www.servimedia.es. Las personas con discapacidad cobran 4.000 euros menos que el resto de trabajadores. 08 junio 2019 11:54 Madrid. Periódico El País. La deuda pública marca un nuevo récord. España debe ya 1.175.704 millones. Comunidades autónomas y ayuntamientos reducen su endeudamiento, mientras el Estado central sigue incrementándolo. Madrid 14 de diciembre de 2018. Gracias a la enorme gestión de Pedro Sánchez y su gabinete económico. Cara haciendo pucheros. Hombre llevándose la mano a la cara. Mujer llevándose la mano a la cara. Periódico El Economista. La AIREF plantea una renta mínima de 430 euros compatible con el trabajo para casos de pobreza. Gonzalo Velarde 26 de junio de 2019 12:28 actualizado. 12:50 26 de junio del 19. La introducción de una renta mínima en España reduciría la pobreza extrema en un 28% y además mejoraría la distribución de la renta en un 4%, según apunta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, que este miércoles presentaba su estudio Los programas de rentas mínimas en España a raíz de la iniciativa legislativa popular presentada por Comisiones Obreras y UGT en el Congreso para establecer una prestación de ingresos mínimos, una medida que tendría un coste de hasta 10.000 millones de euros para las arcas públicas según a la autoridad fiscal. Lo que AIREF plantea, para la mayor efectividad de la medida, es que se quiten los requisitos de paro de larga duración que incluye la propuesta sindical y se centre en el nivel de renta del hogar, y se quiten duplicidades del sistema de complementos a mínimos para que esta factura fiscal sea menor. Se propone así que quienes cobren menos de 3.000 euros al año, obtengan un ingreso complementario procedente del Estado de 426 euros y que sea compatible con el trabajo para evitar el conocido como efecto llamada. Además, esta ayuda se ampliaría en caso de tener hijos a cargo, en 1.200 euros al año por cada uno de ellos hasta un máximo de 3, y si el ingreso del hogar se encuentra por debajo de 8.400 euros anuales solo se complementaría la parte de los vástagos a cargo. Otra opción que sugiere para las rentas por debajo de 4.200 euros al año es que la ayuda ascienda a los 426 euros, si bien esta sería reduciendo en hasta el 10% del IPREM para así evitar los saltos del escalón, y podría contar con un complemento de hasta 1.680 euros al año por hijo a cargo hasta un máximo de 3. En ambos planteamientos de AIREF se reduce la factura fiscal a la más de la mitad que el planteamiento inicial de UGT y Comisiones Obreras, hasta los 3.500 euros. Esta rebaja se lograría con la eliminación de los posibles repuntes del gasto por el efecto llamada cerca de 2.600 millones de euros, por lo que la propuesta de la AIREF pasaría a costar de los 7.200 millones iniciales propuestos por sindicatos a 5.500 millones de euros, y además propone una supresión de duplicidades del sistema de ingresos mínimos en España que restaría otros 2.000 millones a la factura, suponiendo un coste total de la medida en los términos que la autoridad fiscal plantea de 3.500 millones de euros mencionados. Posible hachazo para las arcas. En la otra cara de la moneda, la aprobación de esta medida tal y como la plantearon los sindicatos en su día en 2017 podría significar un nuevo hachazo para la recaudación tributaria, ya que el coste fiscal de la medida sería de hasta 10.000 millones de euros para el Estado. Concretamente, la AIREF señala que sobre la introducción de esta prestación implicaría un desembolso mínimo para las arcas públicas de 7.200 millones, con riesgo de que este aumente a los 9.800 millones por el posible efecto llamada. Es la primera vez que evaluamos una política antes de ponerse en marcha porque hemos recibido un encargo explícito del Consejo de Ministros. El foco fundamental es evaluar la iniciativa y cuantificar sus efectos desde el punto de vista fiscal y de capacidad redistributiva, apuntan desde la AIREF. En este sentido, la autoridad fiscal advierte de que el gasto público en esta partida podría alcanzar hasta los 11.000 millones de euros en situaciones de crisis prolongadas, una situación en la que se podrían tensionar aún más las cuentas del Estado en una coyuntura como la actual de desaceleración del ciclo de la economía y un déficit presupuestario del 2%. De hecho, el coste de esta renta sería equivalente al 1% del PIB, lo que supone un coste significativo, apuntan en AIREF. Así, tendrían acceso al ingreso mínimo los miembros de aquellos hogares que vivan bajo el umbral de la pobreza severa, cuya tasa en España se sitúa en un 7% y que pasaría con la aplicación de la propuesta de los sindicatos al 5%, aún por encima de la media de la Unión Europea,
3,5%, ya que en la actualidad somos el segundo país del entorno comunitario con los niveles por detrás de Rumanía. Estas personas con derecho a la paga serían pues aquellas con ingresos por debajo del 30% de la renta disponible, es decir, que cobren 335 euros al mes por individuo o 746 euros por hogar tipo con 2 adultos y 2 niños. El efecto llamada, uno de los aspectos que resalta la autoridad fiscal de la iniciativa popular presentada por los sindicatos, es el posible efecto llamada. Como se ha explicado anteriormente, implicaría un incremento del coste de 2.600 millones de euros, ya que este tipo de medidas se ha demostrado que tiene un efecto desincentivador de búsqueda de empleo. Por eso, una de las observaciones que realiza la AIREF en el informe es que lo óptimo sería establecer como requisito principal para el acceso a la prestación la renta del hogar, estableciendo tramos de renta por hogar para aquellos más pobres, pero focalizando la ayuda a la pobreza severa y eliminar los requisitos relativos a la situación laboral de los potenciales beneficiarios, haciendo la prestación compatible con el empleo y permitiendo que actúe como un complemento salarial hasta un determinado umbral en el que haya alcanzado un salario suficiente. La AIREF plantea una renta mínima de 430 euros compatible con el trabajo para casos de pobreza. Tendría un coste de hasta 10.000 millones de euros para las arcas públicas, según a la autoridad fiscal. AIREF plantea, para la mayor efectividad de la medida, es que se quiten los requisitos de paro de larga duración. Una de las observaciones que realiza la AIREF en el informe es que lo óptimo sería establecer como requisito principal para el acceso a la prestación la renta del hogar, estableciendo tramos de renta por hogar para aquellos más pobres, pero focalizando la ayuda a la pobreza severa y eliminar los requisitos relativos a la situación laboral de los potenciales beneficiarios, haciendo la prestación compatible con el empleo y permitiendo que actúe como un complemento salarial hasta un determinado umbral en el que haya alcanzado un salario suficiente. No solo se tiene que mantener el requisito de que se tiene que estar parado, desempleado, sino también incluir que al menos tenga 2 años de cotización a la seguridad social, sin olvidar que la atención sanitaria pública no es gratis, que para que se tuviera acceso a todas las especialidades tuvieran que tener 2 meses de cotización. En este caso estarían dentro todas aquellas personas con discapacidad que tienen paga no contributiva y que en muchísimos casos no siquiera les han dado la oportunidad de cotizar esos 2 meses, sino que directamente han tenido que solicitarlo por falta de oportunidad, y que la mayoría cobra entre 300 euros y 500 euros según tipo y grado de discapacidad. Con eso no se puede vivir, y que supongo que la AIREF ha tenido en cuenta en este estudio, y que tendrían derecho a solicitar esta ayuda pese que en su mayoría no les han dado nunca oportunidad laboral ninguna. Supongo punto para evitar el efecto llamada, que entonces subiría el gasto sin haber cotizado ni en sus países de origen ni en el nuestro para las arcas públicas, incremento del coste de 2.600 millones de euros. Además, esta ayuda se ampliaría en caso de tener hijos a cargo, en 1.200 euros al año por cada uno de ellos hasta un máximo de 3, lo que son 100 euros al mes. Periódico La Información. Su nómina mensual roza ya los 7.000 euros. El salario de Sánchez sube 4 veces en solo un año y supera ya los 83.000 euros. Hacienda calcula que la subida adicional del 0,25% dará un plus mensual de entre 2 y 5 euros a los funcionarios. El del presidente subirá 17 euros. Bruno Pérez / 27 junio de 2019. Mientras pidiendo préstamos para pagar pensiones y subir impuestos, cara haciendo pucheros, cara llorando a mares, cara pensativa, cara triste, cara de desconcierto, cara de enfado, cara roja, sudando y sacando la lengua. Periódico El Mundo. La tasa de pobreza severa de España es la segunda más alta de la Unión Europea. Daniel Viaña, Madrid, 27 de junio de 2019. Periódico El Mundo. El Banco de España pide a Sánchez que no comprometa la pensión de los jóvenes por conquistar a los jubilados. 26 de junio de 2019. Web Planeta 12. La Unión Europea concede 123 millones a la OMS para fomentar la cobertura universal sanitaria. 18 de junio de 2019. La Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea han firmado un acuerdo de cooperación para fortalecer esta cobertura universal, empezando por España, con el gran número de inmigrantes ilegales que llegan a nuestras costas desde África y desde otros puntos que les hacen llegar hasta Ceuta y Melilla y de ahí a la península, Islas Baleares y Canarias. Web Caso aislado. El secretario general de la ONU sale en defensa de la inmigración ilegal. Europa debe abrir sus fronteras. La ONU apuesta por la inmigración masiva. Rafael Sánchez, 7 de junio de 2019. Párrafos de la noticia. La asimilación de varias culturas y legados fue el punto de partida de la cultura Europa. Las diferentes culturas europeas tomaron prestados elementos de culturas de otras partes del planeta, dijo Antonio Guterres, y quien los mantiene. Las ayudas sociales no son ilimitadas, economía, además del riesgo que son porque pueden infiltrarse entre los inmigrantes ilegales, terroristas y delincuentes en sus países de origen, que lo son también. Aquí, asimilación de culturas no es imponer una cultura, sino respetar y ayudar tanto al que está como al que llega. Los inmigrantes ilegales de África son en su mayoría musulmanes y sus países son dictaduras, teocracias, sin libertad de culto, ni para las niñas,
ni para la mujer. Ejemplo del poco valor que se nos da a la mujer en África. Web 4.com al día. 15 euros. El precio de una mujer en Uganda 2 de junio de 2019. Periódico El País. La Fiscalía turca, tras la denuncia de una española por violación, se vas a un bar a esas horas. Es normal. La defensa de una joven española de la que abusaron dos hombres en Ankara denuncia que la fiscal turca encargada del caso no tiene intención de investigarlo y obstaculiza la instrucción del proceso. Otros 87. Conéctate, enviar por correo, imprimir. Andrés Mourenza, Estambul, 19 de junio 2019. Web https:// El Grito de la Verdad. .wordpress.com. Cada 4,8 segundos una mujer blanca es violada por musulmanes en Europa. 4 de diciembre de 2015. Alfriedler. Periódico Mediterráneo Digital. El Islam condena 100 latigazos a una mujer por haber sido violada. Somalia. 22 de junio de 2019. Este es valor que se dan a la mujer en África y en cualquier país musulmán. Esto es lo que queremos seguir metiendo en Europa a través de España. Cara pensativa. Cara pensativa. Cara pensativa. Hombre llevándose la mano a la cara. Hombre llevándose la mano a la cara. Mujer llevándose la mano a la cara. Mujer llevándose la mano a la cara. Señor Antonio Guterres, llévelos a Portugal. Periódico elespañol.com. La incoherencia de Mohamed Ubey. 12 palacios, 600 coches y otros lujos del rey que quiso gobernar para los pobres. El jefe de Estado de Marruecos ostenta sobre él una de las grandes fortunas actuales, una capital que no esconde y que ha saltado a las portadas internacionales tras lucir un reloj de más de 1 millón de euros. 8 de septiembre de 2018. Eso mientras sus súbditos y hermanos de otros países musulmanes mueren, en el desierto, en el mar, por una paliza de las diferentes policías fronterizas excepto la española, los que se meten debajo de un camión hasta llegar a Ceuta y Melilla. Cuando le llegue el momento de fallecer, a su majestad irá al paraíso o al desierto, o el paraíso ya lo tiene en vida. Llévatelos a tus palacios. El rey Mohamed Ubey es el hombre más rico de Marruecos y el quinto de todo el continente africano, con una fortuna que supera los 1.800 millones de euros. Tiene bajo su nombre y dominio 12 palacios reales abiertos, con más de 1.200 funcionarios encargados de su cuidado y mantenimiento. Posee 600 coches. Viaja continuamente en avión privado a los más lujosos establecimientos de París y el resto de capitales. Tiene un reloj de 1.075 diamantes valorado en 1,2 millones de euros. Más del 43% de la población de Marruecos es menor de 24 años. Cerca de 14 millones de personas. La tasa de desempleo entre estos jóvenes es del 22%. El Parlamento de Cataluña acaba de aprobar por unanimidad, con los votos de PP y Ciudadanos, que la paga de 664 euros mensuales que recibe cada menores extranjeros no acompañados, se aumente desde los 18 años de edad hasta los 23 años. La deuda de la comunidad catalana ha aumentado en los 10 últimos años de 20.825 millones de euros a 78.732 millones de euros, lo que supone una deuda de 10.475 euros por cada catalán. El Tribunal de Cuentas acaba de certificar esta semana que la Seguridad Social española ha entrado en quiebra. Comunica que el conjunto del sistema se encuentra en patrimonio neto negativo y reclama las reformas precisas que resuelvan de forma estable la situación. No hay dinero para las pensiones. No hay dinero para mantener la seguridad social. La deuda pública española continúa creciendo y llega a la cifra récord de 1.184 billones de euros. Las comunidades autónomas continúan también aumentando su deuda pública, pero aún así, se ofrece una paga de 664 euros mensuales a todo extranjero menor de 23 años que llegue a nuestro país y no tenga trabajo, teniendo en cuenta que el salario mínimo en Marruecos es de 209 euros al mes. El efecto llamada será inevitable. Periódico El Matinal. Un grupo de menas atemorizan a los barceloneses que pasean por Montjuic. 22 de junio de 2019. Esto no es el fin de la España que hemos conocido, se le parece mucho, y la ONU no lo llama a declarar por delitos contra la humanidad presuntos a su majestad y a otros como él. ¿Cuántos muertos necesitan más? Cara haciendo pucheros, cara llorando a mares, cara llorando a mares. Sin olvidar que damos toda clase de ayudas a que nos vienen en muchos casos, como hemos visto últimamente en televisión, que se le da a los niños menores no acompañados. Son pisos y seguro que con ascensor, con todas las comodidades a vida y por haber, con comida, educación y sanidad gratis, otros servicios y se escapan de la tutela nuestra, mientras que para pagar eso, mientras este es solo uno de los muchos ejemplos que suceden en España. Diario de Córdoba. 82 años, en un cuarto sin ascensor, a la espera ayuda a domicilio. Araceli R. Arjona. 24 de junio de 2020.
2019, mientras estamos desafiando subiendo impuestos, luz, web Europa Press Fiscalía investiga posibles delitos de las eléctricas en la sustitución de contadores inteligentes, como la subida indiscriminada de luz y daños a las personas de sucios, entre otros, agua, gas y etc., a personas mayores que han cotizado toda su vida para tener una pensión y no les llega, y a jóvenes con niños españoles que se quedan en la calle, que también algunos políticos nada más llegar a sus respectivos cargos lo primero que hacen es subir su sueldo y cambiar su despacho haciendo que exista un sobrecoste, para llamar a su solidaridad claro falsa. Lo mismo habría que aprender a no ser tan tontos y a mirar más por los españoles. Periódico El Mundo. Viaje oficial. Moreno Bonilla reclama a la Unión Europea un esfuerzo similar al de Turquía para controlar la inmigración en la frontera sur. Europa Press. Rabat. 18 de junio de 2019. El presidente de la Junta acuerda con las autoridades marroquíes impulsar las devoluciones rápidas de los menores no acompañados. Periódico Mediterráneo Digital. Marruecos legaliza el matrimonio de hombres con menores de edad por el bien de las niñas. 16 de diciembre de 2015. Web www.24horas.mx. Se puede golpear a las mujeres siempre y cuando ningún hueso resulte roto. Líder islámico. El remedio que el Corán ofreció es golpear de un modo simbólico con el propósito de reformar pero sin causar daño. Prejuicio o dolor. 11 de junio de 2019. Michel Galaviz. Periódico El Mundo. Niños en el corredor de la muerte. 23 de junio de 2019. Ali Al-Nim recorría en bicicleta las calles de su pueblo cuando fue atropellado por un coche de la policía. Malherido por el asalto, fue arrestado e interrogado durante horas. Abdallah Al-Zaher fue disparado y golpeado por las fuerzas de seguridad en los instantes previos a perder su libertad. Dawood Al-Malum fue detenido en el asalto al hospital donde esperaba para una operación que jamás llegó a producirse. Los tres eran menores de edad cuando los gendarmes saudíes irrumpieron en sus vidas. Ali, Abdallah y Dawood malgastaron su adolescencia entre rejas y aguardan una ejecución inminente en el corredor de la muerte. Comparten, además, un destino común y macabro, la crucifixión, un término usado en Arabia Saudí para referirse a aquellos reos que son decapitados y cuyos cuerpos son sometidos más tarde a la exhibición pública. En la semana en la que la presión internacional ha logrado detener la amenaza de pena capital que pendía sobre un cuarto niño, Murtaza Kureiris, Crónica reconstruye la biografía de las víctimas más jóvenes de la monarquía absoluta del octogenario Salman y su hijo, el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Ali es hoy un hombre creyente que ha entregado su destino a Alá. No ha hecho nada malo pero sabe que su futuro está en manos de la voluntad divina, relata este suplemento el padre de Ali Al-Nimr, Mohammed Al-Nimr. Su voz suena firme al otro lado del hilo telefónico, incorruptible a los golpes que ha padecido la familia desde que hace 7 años el pequeño Ali inaugurara su calvario carcelario. Por aquel entonces tenía 17 años. Tras su accidentado arresto, una retahíla de cargos cayeron sobre él. Fue acusado de organizar protestas con su BlackBerry, tomar fotografías de las manifestaciones, enseñar primeros auxilios a los participantes y lanzar cánticos contra el Estado. Como el resto de menores que afrontan la decapitación, su delito fue sumarse a las multitudinarias protestas que en 2011 con el eco de la primavera árabe que azotaba entonces la región lideró la minoría chií de Arabia Saudí, concentrada en la zona oriental del país rica en petróleo, en las provincias de Al-Asa y Al-Katif, sin delitos de sangre. Ninguno de ellos fue acusado de delitos de sangre. El único cargo es haber alentado la agitación, quebrantado la paz social y reclamado la caída del régimen, detalla Tajalaj, quien fuera abogado de Ali, el letrado, que tuvo que abandonar Arabia Saudí para escapar a la represión y acaba de lograr asilo político en Alemania. Recuerda aún al joven al que representó a duras penas, sin apenas acceso. Es un chico humilde y amable, muy querido entre su círculo de amigos y sus parientes. Era, además, un buen estudiante, evoca. Ali procede de una destacada familia de Al-Katif, conocida por su activismo. Su progenitor es empresario y periodista. Su tío, Nimr al-Nimr, era un clérigo chií que se convirtió en icono de las protestas y exigió reformas políticas y el fin de la discriminación y la corrupción en el reino. Una voz incómoda que fue decapitado el 2 de enero de 2016, provocando la condena internacional. Fue precisamente la detención de Nimr la que precipitó una nueva lista de cargos contra Ali, entre ellos, atacar a la policía con cócteles Molotov, pertenecer a organización terrorista, estar en posesión de armas y asaltar instituciones estatales. Ali vive en un estado de pánico. Cada vez que se abre la puerta de su celda, piensa que ha llegado su momento, comenta Laji. En su periplo por los pasillos de los tribunales saudíes, Ali ha agotado todos los recursos a su alcance para detener su ejecución. El veredicto de la Corte Criminal Especializada creada para juzgar delitos terroristas ha sido confirmado por el Tribunal Supremo. Hasta ahora, ha sorteado 2 oleadas de decapitaciones, aquella de 2016 en la que pereció su tío junto a otras 46 personas, 4 menores incluidos, y la del pasado abril,
que cegó 37 vidas, entre ellas, las de 6 jóvenes que fueron detenidos y acusados cuando eran aún menores de edad. Adoptan siempre la misma táctica: son arrestados cuando aún son menores de edad y juzgados y ejecutados cuando ya han cumplido los 18 años, reseña la JIJ. Una práctica que no le ha evitado a Arabia Saudí, patria del wahabismo, una radical interpretación del Islam, la censura internacional. Tras asistir a unas ejecuciones arbitrarias que no excluyen a menores, no descartamos que el gobierno saudí ajusticie al resto de niños detenidos a pesar de las irregularidades detectadas y las violaciones de leyes nacionales e internacionales, admite Dua Daini, investigadora de la Organización Saudí Europea para los Derechos Humanos, el grupo que ha documentado la infancia detenida y ejecutada en las prisiones saudíes. Desde que Salman accediera al trono en 2015, una decena de niños ha perdido la vida a manos de un verdugo. El último es West, lanzado la semana pasada por el movimiento de Dua, lleva el nombre de Murtaza Kureiris, detenido con 14 años por un presunto delito, el de participar en una concentración de bicicletas y vocear "El pueblo reclama derechos humanos", cometido cuando tenía apenas 10 años, crucificados en público. Su proceso judicial concluyó inesperadamente hace unos días después de que su penitencia se hiciera pública. El tribunal le condenó finalmente a 12 años de prisión, con la posibilidad de recobrar la libertad en 2022. El fiscal había pedido la pena máxima, la crucifixión, la misma que arrastran ya en firme Ali, Abdallah y Dawood por heraba, bandidaje. Mientras la mayoría de las ejecuciones se llevan a cabo por decapitación, la crucifixión es reservada para ciertos crímenes considerados más graves, explican desde ALQST, una ONG saudí con sede en Londres. El proceso implica colgar el cadáver en exhibición pública. Es raro, pero se suele dar a veces, como el pasado abril con uno de los 37 decapitados, agrega. En los últimos años, han circulado por la red vídeos breves e instantáneas no muy nítidas de crucifixiones llevadas a cabo en las calles del reino. En las escasas pruebas gráficas disponibles, protagonizadas por condenados a muerte de nacionalidad yemení y sudanesa, los cuerpos asoman suspendidos en grúas, porterías de campos de fútbol y semáforos, a la vista de todos los transeúntes. En Riad, la Plaza de la Justicia ha sido conocida durante décadas entre los occidentales como la Plaza del Chop Chop, una onomatopeya que copia el sonido del hacha de los verdugos que presumen de cumplir eficazmente con un deber dictado por la interpretación saudí de la Sharia, legislación islámica, una agonía que tortura también a Abdallah y Dawood y sus parientes. Las familias de ambos han rehusado participar en este reportaje por miedo a las represalias de un régimen que en los últimos años ha extremado la represión contra la disidencia política y cualquiera que desafíe el poder de la Casa de Saud. Abdallah fue arrestado con apenas 15 años por su conexión con la oleada de protestas y permaneció incomunicado durante sus 3 primeros meses de cautiverio, obligado a firmar una confesión que ni siquiera pudo leer. Aún lleva las huellas de la tortura en su rostro. Según la ONG británica Reprieve, que vigila de cerca su caso, su nariz ha sido desviada por las golpizas. Dawood, con el que comparte proceso, inició su deambular carcelario en 2012, a los 17 años por los mismos cargos. Soportó torturas desde patadas hasta asalto verbal y uno de sus interrogatorios se prolongó, sin tregua, durante 18 horas. Fue forzado a colocar su rúbrica sobre un folio en blanco que luego los funcionarios garabatearon con su supuesta confesión. Abdallah y Dawood esperan su último hálito en la prisión de máxima seguridad de Al-Air, el complejo penitenciario más grande de Arabia Saudí administrado por la policía secreta. Sus instalaciones se hallan a unos 25 kilómetros al sur de Riad. Murtaza, alojado primero en un centro de detención juvenil, también ha sido trasladado a una cárcel gestionada por la policía secreta. Su inesperada sentencia supone permanecer confinado en una de sus celdas durante otros 3 años y pasar los 4 siguientes en libertad pero bajo vigilancia policial. Su familia guarda silencio, aplastada por el dolor. Su hermano Ali murió en 2011 después de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego contra manifestantes pacíficos. Reda, su otro hermano, permanece entre rejas desde 2014. Su padre Abdallah también ha sido arrestado por su activismo. Los 3 compatriotas cuyo destino ya no compartirá sufrieron su mismo vía crucis. Fueron detenidos por unos agentes que carecían de orden de arresto. Pasaron años en detención preventiva sin tener acceso a un abogado y fueron llevados ante una corte que dictó sentencias sin atisbo de clemencia y sin presentar la más leve evidencia de sus supuestos delitos. Para justificar su demanda de muerte y crucifixión, la Fiscalía Pública echó mano de textos religiosos. Esto desvela no solo el uso de interpretaciones extremistas de textos religiosos para eliminar a manifestantes y disidentes, sino el empleo defectuoso de textos sacados de contextos para conceder legitimidad religiosa a una injusticia. Denuncian desde la Organización Saudí Europea para los Derechos Humanos. Para alejar la memoria constante de la espada que amenaza su cabeza, Ali ha encontrado una suerte de evasión en sus estudios. Está cursando administración de empresas. Completó secundaria en la cárcel y ahora está matriculado en la universidad. Narra su padre. A los presos no se les permite estudiar ninguna disciplina práctica como medicina o ingeniería, arguye. La familia vive con zozobra una ejecución que puede ser inminente. Nos duele esta situación,
Pensar que nuestro hijo esté encerrado entre cuatro paredes con la amenaza de ser ejecutado en cualquier momento, desliza. Ali se halla encarcelado en Dammam, una ciudad de 1 millón de almas que es la capital de la provincia oriental. A principios de mes recibió la última visita de sus parientes. Vamos a verle cada 35 días. La última fue en el Eid al-Fitr, la fiesta que marca el fin del mes sagrado de Ramadán. Pudimos estar con él 10 minutos, rememora el progenitor. En el corredor de la muerte saudí, las familias ni siquiera son informadas de antemano de la decapitación de sus seres queridos. Como sucedió en abril, suelen recibir la terrible noticia a través de los medios de comunicación. Los cuerpos desmembrados por el verdugo no son devueltos. Cuando preguntan por ellos, las autoridades les dicen que los cadáveres de los terroristas han sido enterrados en un lugar anónimo. No merecen un funeral ni el rezo del difunto. No merecen nada, replica el abogado. Indulto real. Y, a pesar de los reveses, las familias de Ali, Abdallah y Dawood no han perdido la esperanza. Desde hace meses batallan por obtener un indulto real, el único recurso que puede salvar a sus hijos. Les he enviado una petición de indulto al rey Salman y su hijo, el príncipe heredero. Ali fue arrestado cuando era pequeño por las manifestaciones que surgieron durante la primavera árabe. Las protestas ya acabaron y este caso también debería concluir, suplica Mohamed. Un ruego que imploraron hace 4 años 5 madres con hijos condenados a muerte en una misiva al monarca. Las sentencias son un grave error, un crimen que ninguna religión ni ninguna persona con conciencia pueden aceptar. Solo callaremos si nos matan junto a nuestros hijos, prometieron. 2 de ellas perdieron a sus retoños en abril, cercenados por una espada. Periódico El Confidencial, vigilados, perseguidos y arrestados, así es ser cristiano en Marruecos. Con motivo de la visita del Papa a Rabat, los cristianos narran la persecución y ausencia de libertad a la que están sometidos día a día en Marruecos, y exigen a Francisco que interceda por ellos. Rebeca Ortiguela, Rabat Tax Cristianismo Rey Mohamed V. Noticias de Marruecos 30 de marzo de 2019. Esto es lo que queremos seguir metiendo en Europa a través de la frontera sur que España, poner en riesgo las leyes contra el maltrato en la familia o de género, las leyes de igualdad, los derechos humanos de la niña y de la mujer, etc., y demuestran además el poco respeto que sienten por otras religiones diferentes al Islam, mayoría de inmigración ilegal, y no convivencia. Eso sí, en España y en Europa bien que no la piden y exigen cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa. Periódico El Diestro, el Banco de España publica unos escalofriantes datos que demuestran que Pedro Sánchez nos va a arruinar. 19 de junio, de 2019, párrafos de la noticia. El Banco de España ha publicado un demoledor informe en el que se muestran los escalofriantes datos de endeudamiento a los que nos está llevando el actual inquilino de la Moncloa, el doctor Pedro Sánchez. Según estos datos, Pedro Sánchez nos ha endeudado en la friolera cifra de 18.000 millones de euros en estos 10 meses que lleva en el gobierno. En concreto, el informe emitido por el Banco de España cifra el pasivo de todas las administraciones públicas en un total de 1,183 billones de euros, es decir, 30.000 millones más que el mismo mes del año pasado. Todo esto podría evidenciar una fuerte caída en el crecimiento. Y no pasa nada porque parece que a los españoles nos gusta vivir continuamente al filo de la navaja y hace bien poco el culpable de esta situación ha sido elegido presidente del gobierno en las recientes elecciones generales que se han celebrado el 28 de abril, y eso no deja de sorprendernos a muchos que todavía tenemos muy presentes los aciagos años de Zapatero al frente del gobierno del que todavía estamos pagando las consecuencias. Y no pasa nada porque parece que a los españoles nos gusta vivir continuamente al filo de la navaja y hace bien poco el culpable de esta situación ha sido elegido presidente del gobierno en las recientes elecciones generales que se han celebrado el 28 de abril. Web La Sexta.com, España es uno de los 3 países desarrollados que paga pensiones vitalicias a expresidentes y exministros. España es uno de los únicos 3 países del mundo desarrollado que paga a sus expresidentes y exministros después de dejar su cargo. Las pensiones a políticos son poco comunes en Europa. Solo algunos países compensan a sus políticos tras abandonar los cargos durante los años que están obligados a permanecer lejos de los puestos directivos de la empresa privada. Pensiones vitalicias no solo a expresidentes de gobierno del Estado y exministros, sino a expresidentes de gobierno de autonomías y exconsejeros y cargos varios. Se nos va un pastón, hay que quitarlas. Cara pensativa, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, o bajarlas a la mitad. Otro tema: educación. Periódico ABC, más de la mitad de los profesores españoles no tienen la formación adecuada en la asignatura que imparte. Es la demoledora conclusión de la última encuesta internacional sobre enseñanza y aprendizaje, más conocida como TALIS, realizada por la OCDE en base a 7.407 entrevistas realizadas a docentes españoles. Nuestro país falla en la formación inicial, continua y colaborativa que reciben los maestros. Josefina G. Stegmann, Madrid, 19. juni 2019.
Esa es secuela de la mala administración. Nuestros políticos que durante 40 años han estado aprobando derogando leyes educativas sin mirar el hecho que puede hacer tanto en las personas que enseñan como en las personas que reciben ese aprendizaje o enseñanza. Cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros. Ahí tienen el resultado vergonzoso y vergonzante. Cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros. Mujer llevándose la mano a la cara, hombre llevándose la mano a la cara. De ahí viene que sea por 20 doctorales sin que la persona esté para aprobarla, sino más bien para suspenderla por el plagio, supuesto. Pedro Sánchez, por ejemplo, entre otros, el de regalar siniestro máster sin siquiera causarlos. Fíjense el daño que eso hace a la educación, o inventarse los máster para sacar asignaturas de las carreras y a su vez sacarle dinero a los estudiantes dándole una deficiente formación durante su carrera universitaria. El resultado de todo vale para que algunos se embolsen unas subvenciones para dichos postgrados a cambio de sacar de la carrera correspondiente base natural correspondiente. Ahí lo tenemos, y de tarjetas si es posibles, esos sí sostenidos por los impuestos de los españoles, a cambio también de que en cualquier proceso selectivo de cualquier tipo de oposición convoquen plazas para libres, es decir, personas que nunca han trabajado, y los mezclen con personas interinas, lo que hace que el proceso no cumpla la ley de igualdad de oportunidades, porque ante una persona que nunca ha trabajado y los cursos se los tiene que pagar ella, y una persona interina que los cursos se los pagamos con los impuestos que le salen gratis, es absolutamente imposible competir, lo que hace que la gran mayoría de veces se entran los enchufados de los distintos partidos sindicatos, dándonos por culo a los demás, habiendo estado pagando una academia un año entero coto, 3.500 euros, ahora a ver si son capaces de sentarse de una puñetera vez y de hacer un sistema educativo que lo llamen como quieran, común, que en toda España saber lo mismo, en ciencias, en matemáticas, en lengua castellana, en historia, y una buena en el aprendizaje de lenguas no maternos. Estado en el avergonzar a todos los políticos que han estado en cargos de relevancia relativa a la educación durante estos 40 años, sean del partido que sean, y aunque no estén en primera línea de la política, deberían sentarse con lo que están en la actualidad y arreglar el problema, tanto educativo, como de sanidad pública. Periódico ABC, 5 menores dan una paliza a otro por un móvil y 2 euros. Los presuntos agresores han pasado a disposición de la Fiscalía por un robo con violencia e intimidación. Valencia, 19 de junio de 2019. Web Fundación CES. El 80% del alumnado con discapacidad señala el hecho de ser diferente como un factor de riesgo para ser víctima de acoso. 19 de junio de 2019. Según el estudio Acoso y Ciberacoso Escolar en Alumnado con Discapacidad desarrollado por Fundación 11 y CERMI, ser diferente o el desconocimiento de las discapacidades que tengan. Periódico ABC, un adolescente de 17 años destroza su casa porque su padre le dijo que la cena tenía que esperar. La menor fue trasladada a la unidad de psiquiatría del hospital y tuvo que ser reducida por la policía. Galicia, Santiago, 16 de junio de 2019. Pues que se valore todo y para pagar los destrozos se mire lo que gana un trabajador medio y que realice servicios a la comunidad adecuados a la edad que tenga, revisados por un juez. Servicios sociales, trabajadores sociales del ayuntamiento donde resida y la policía y el guardia civil, quien sea competente en esto. Quizá un servicio a la comunidad que yo recomendaría sería que fuese a un comedor social, a montar mesas y sentarse a comer con las personas, escuchando los problemas que tienen. Seguramente muchos de ellos duermen en la calle. Lo mismo si valora tener un techo, cama, comida, ropa, calzado y todas las necesidades cubiertas. Webestvice.com, en Medellín, Colombia, perros que no pudieron ser adoptados son entrenados como perros de terapia. Primero, se les da una oportunidad a los perros de vivir. Segundo, si existen asociaciones o fundaciones que necesiten personal para formarlo para dirigir una terapia con perros, si les gusta y tratan bien a los animales, para tener un empleo si estás en el paro. Tercero, si nos concienciamos un poco, las asociaciones y fundaciones de perros de servicios, sordos, ciegos, otras discapacidades y cuerpos de seguridad del Estado, así como perros de alerta médica y de salvamento. Si los animales tienen aptitudes y se pueden incluir en las líneas de cría, se les da una gran oportunidad. Eso es lo que pedimos continuamente todos los colectivos ya nombrados. Cuarto, es una oportunidad de vida para el perro y para el ser humano. Sería bueno hacerlo en España. Yo diario en el Facebook suelo ver muchos anuncios de perreras para que se adopten perros. Creo que no estaría mal hacerlo. No creo que un perro, para hacer estas actividades, tengas que ser de pedigrí, porque si no me suena lo de la raza aria superior, puro que Hitler quería para los alemanes, rubio o rubia, alto alta, bien parecido, y que destaque, que llame la atención por la calle, es decir, que se vuelve a la cara para ver cómo de guapo de guapa esa persona, y el resto de la población alemana, incluyendo judíos, no les valía. Pues en el fondo es lo que hacemos cuando se seleccionan animales para servicio o terapias, rechazando los que no tienen pedigrí, pura raza. Cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara llorando a mares, cara llorando a mares, cara llorando a mares.
Después nos quejamos cuando somos mayores y nuestros hijos o familiares nos ingresan en una residencia y nos dejan de ir a ver. Mala comida, los que es abandono, igual que a lo que hacemos con los animales. Periódico El Economista. 3 autonomías suben el gasto de sueldos públicos más del 12%. Extremadura, Baleares y Canarias elevan los salarios antes de las elecciones del 26 y 24 de junio de 2019. Necesitamos bajar el gasto de sueldo de los políticos y ellos se lo suben y curiosamente justamente en comunidades autónomas donde están gobernados por los socialistas. Obrero Español, entre sus siglas se lleva la O de obrero. Cara haciendo pucheros, cara alegando a mares, aunque pienso que esa la perdió hace tiempo. Falta de respeto y educación al esfuerzo de todos por mantener su casa y poder pagar impuestos y evitar un desahucio. Sigo hablando de educación. Periódico ABC. La juez Núñez rechaza investigar los enchufes de la Fundación contra el Paro de la Junta de Andalucía. La instructora descarta, como pidió el PP, requerir al Servicio Andaluz de Empleo los expedientes de contratación a dedo del personal. Antonio Revega, Sevilla, 24 de mayo de 2019. Que poco respeto al dinero de los parados, como ya la han colocado bien y su marido asciende rápidamente en su trabajo. Los demás dan los mismos paro de sucios, y ella mientras se pide una baja por motivos personales que pagamos todos. Que paradoja, ¿no? Periódico ABC. La juez del caso de Andalucía, María Núñez, se da de baja por motivos personales. El juez de refuerzo de instrucción número 6, José Ignacio Vilaplana, asume toda la carga de trabajo de este juzgado, que lleva todas las macrocausas de corrupción, menos la de Mercaría y las facturas falsas de UGT. A Jesús Díaz, Sevilla, 18 de junio de 2019. Consecuencias, un ejemplo de los muchos ejemplos. Periódico Diario de Córdoba, 82 años, en un cuarto sin ascensor, espera ayuda a domicilio. Araceli R. Arjona, 24 de junio de 2019. Diario de Córdoba. Más de 6.300 dependientes esperan en Córdoba una prestación ya reconocida. De abril a mayo cayó el número de usuarios de todos los servicios salvo teleasistencia y ayuda a domicilio. El mes pasado se repusieron todas las bajas y se incorporaron 137 personas, 120 de grado moderado. Periódico ABC. Todos los fiscales anticorrupción de Sevilla denuncian a la juez del caso era ante el fiscal jefe. 19 de junio de 2019. Periódico Ouki Diario. Según la IREF, España gasta 14.000 millones al año en subvenciones sin un control riguroso de su destino. 3 de junio de 2019. Y el gobierno de Pedro Sánchez se enfada. ¿Por qué? Por otros 69 casos de corrupción PSOE que tienen como actor principales subvenciones. Oye, que el Partido Popular y los demás partidos tienen los suyos. Que la exclusiva no se le lleva solo un partido. Han remitido un escrito al jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción recogiendo su rechazo a la forma de actuar de Núñez Bolaños en la instrucción de las macrocausas. Jesús Díaz, Sevilla, 19 de junio de 2019. Contratado por su familiar, Fernando Villén, cobraba 3.000 euros brutos al mes y le subieron el sueldo antes de su despido. Antonio Revega, Sevilla, 27 de junio de 2019. Periódico ABC. El hermano del exdirector de la Fundación FAFIFE gestionaba todos los cursos como un falso funcionario. Periódico El Mundo. El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maillo, anuncia que abandona la política. Digo yo que la deuda que tiene Izquierda Unida y que por eso se unió a Podemos, que además ha provocado que se nos suban a los españoles los impuestos, paro y desahucios, eso no lo pagan los que han gestionado eso, de la forma que un juez quiera. Otro tema, vivienda. ¿Sabes lo que pienso sobre las viviendas con ascensor y sin ascensor? Que los españoles deberíamos cambiar la mentalidad y en lugar de tener una casa o un piso en propiedad, dado que al cumplir años vamos perdiendo habilidades y capacidades entre las que está la movilidad y que en muchos casos se necesitan sillas de ruedas, que existiera una forma de solicitar una casa a los jóvenes sin hijos, en principio sin ascensor o con ascensor si tiene hijos con discapacidad familiar. Una vez se vayan cumpliendo años y cueste más subir escaleras, tener la opción de solicitar una casa o un piso con ascensor, además de tener en cuenta los bajos sueldos que hoy en día tienen los jóvenes trabajando para que la casa o piso fuese en proporción al sueldo que ganan, para así facilitar que puedan tener hijos y mantener su casa. Oye, se quedasen en paro, que tuvieran la opción de mantener el alquiler de la casa a través de servicios a la comunidad. Lo mismo los economistas del mundo deberían mirar la historia de la Gran Depresión, también conocida como crisis del 29, fue una gran crisis económica mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. Pues deberían de darse cuenta de por qué se repiten cada cierto tiempo una crisis económica, pues la Gran Depresión derivó en la Segunda Guerra, a lo mejor las crisis de la que salimos y que Pedro Sánchez y de gobierno no gobierno. De los muchos motivos de las crisis pueden deberse a las guerras que existen en África, Irak,
Afganistán Act, que en el fondo tanto los militares de la Alianza Atlántica como de la Alianza de Europa y otros países que se unen a atacar y crear guerras más la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Tercera Guerra Mundial, en lugares, aunque estén a miles de kilómetros, que ya he nombrados, provoca otra gran depresión continuada. Lo mismo se debería evaluar por las autoridades económicas del Banco Mundial, Banco Central Europeo y autoridades fiscales de los bancos en conjunto de todos los países del mundo para que quienes gobierne el partidos políticos, sindicatos o no gobierno funciones que sean pongan medidas obligatorias reales, a través de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Española, en el caso de España, en el caso del resto de países con su autoridad fiscal que corresponda según el país que sea, para paliar las consecuencias directas, falta de empleo, despido, desahucios, pobreza y procurar medidas a favor de la protección del empleo ya creado tanto el temporal como el indefinido, o indirectas, inmigración ilegal, subida de impuestos para pagarles los servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales, ayudas sociales de todo tipo, pisos tutelados, transportes públicos, red de carreteras públicas, etc., que nos provocan dichas guerras en países que no las sufren dentro del mismo cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa, cara llorando a mares, cara llorando a mares, cara llorando a mares, cara roja sudando y sacando la lengua. Cara roja sudando y sacando la lengua. Periódico La Vanguardia, ingresos. Los concejales del Ayuntamiento de Sevilla se suben el sueldo hasta un 40%, sean concejales, alcaldes, ministros, presidentes de autonómicos, consejeros y sus diferentes cargos por debajo de ellos del 40%, presuntamente del gobierno y ministros y diferentes cargos del Senado y Congreso expertenecientes al cualquier parlamento y excargos del Parlamento Europeo, del Senado Congreso, de parlamentos autonómicos, de parlamentos de diputaciones provinciales, como primera medida del Banco Mundial tendrá también autoridad fiscal. Banco Central Europeo tendrá autoridad fiscal y los países también tendrán autoridad fiscal que obligue a los políticos a bajarse los sueldos para no subir impuestos y evitar en lo posible más desahucios y pobreza contribuyendo a reducirla. Ser solidarios, a tener ética y moral social, a tener empatía, no solo cada 4 años para no solo cargarnos esa responsabilidad a una parte de la sociedad ya que los políticos también forman parte. Lo mismo con esta simple media se reduce a la mitad la pobreza extrema en cada país y a su vez en el mundo. Entre las guerras en muchas ocasiones existen genocidas que han llevado adelante en diversas épocas de la historia de las guerras en el mundo. Verán una pequeña reflexión según la prensa de televisión, radio y prensa escrita, que a la señora primera ministra Angela Merkel le ha dado varias veces temblores. Fíjense que creo que tiene que ver con las emocionales, presiones, estrés, ansiedad, entre otros. Me explicó hace pocas fechas en Inglaterra como anfitriona su reino y me imagino que su primer ministra, presidenta del gobierno, y otros mandatarios entre otros el presidente actual de Estados Unidos, que si no recuerdo mal es judío, y que padres y abuelos huyeron a Estados Unidos, huyendo de la Alemania de Hitler, exterminio de judíos. En este evento lo que rememoraban el haber evitado que en Europa gobernara los nazis y seguir haciendo exterminio pero las fuerzas aliadas los pararon, y como habitualmente ni la prensa ni el ciudadano de a pie nos enteramos de las agendas de ningún mandatario de ningún país por razones de seguridad, y si ella lo sabía no me extraña esos temblores. Quizá eso provocó la división de las dos Alemanias, a través del muro de Berlín, y que vio su caída en 1989, y fue una de las primeras en atravesar. Con estos condicionantes a mí no me daría 3 temblores, me darían 500. ¿Se han dado cuenta desde que empecé este comentario hasta que lo he terminado he hablado solo exclusivamente de educación, consciencia social, respeto al esfuerzo, a la vida, al respeto de los derechos humanos de la mujer y niña y a las libertades de las mujeres?